¿Qué es la displasia de cadera en perros? Es una enfermedad osteoarticular hereditaria producto de una malformación de la articulación coxofemoral, dando como resultado una incongruencia de la cavidad cotiloidea y cabezas femorales luxadas o subluxadas. También esta produce una degeneración ósea, por lo cual da formación a los osteofitos, que son protuberancias óseas no maduras en las vértebras con forma de espuelas, que reflejan la presencia de una enfermedad degenerativa y calcificación ósea. También se ve un aplanamiento del acetábulo y de la cabeza femoral, un aumento de espacio articular y pérdida de la estructura del cuello femoral. Generalidades. La displasia de cadera es una enfermedad ósea, hereditaria, degenerativa y no congénita, puesto que no se manifiesta en el nacimiento, sino que se desarrolla con el crecimiento del cachorro. Puede aparecer a partir de los 4 o 5 meses de edad. Los casos de displasia por lo general pueden ser unilaterales o bilaterales. Pueden producir dolor e incluso cojera en el animal que lo padece y dificultad para sentarse o subir escaleras. Afecta principalmente a razas caninas grandes o gigantes en las que hay un rápido aumento de peso y volumen corporal en un esqueleto inmaduro y a la vez con mineralización y calcificación tardía. Sintomatología. Un perro que presenta displasia de cadera presenta dolor e inestabilidad, juegan poco y se echan seguido, caminan y corren con las patas juntas, les cuesta levantarse, caminan encorvados y tienen poco desarrollo muscular en los miembros posteriores. Comparaciones de radiografías. Aquí podemos observar una cadera sin displasia y una cadera con displasia, donde se pueden notar las diferencias haciendo mediciones como la del espacio articular, la línea de Perkins, la línea acetabular, el ángulo acetabular, la línea de Shenton, la línea Hilgenreiner, entre otras, los cuales pueden determinar si se encuentra presente la patología en el canino. La articulación coxofemoral está formada básicamente por 3 estructuras. La primera es el acetábulo que se encuentra en la cadera. Es una cavidad donde se inserta la segunda estructura, que es la cabeza del fémur, que tiene forma esférica. Y por último tenemos el ligamento que une fuertemente la cabeza femoral al acetábulo. En una articulación normal, tanto el acetábulo como la cabeza del fémur están rodeados por tejido fibroso y en él la llamada cápsula sinovial. La cubierta interna de esta cápsula es la membrana sinovial, que produce el líquido sinovial, el cual facilita los desplazamientos de la superficie de los huesos y hace que la zona articular tenga un movimiento suave, sin fricciones ni molestias. Es sumamente estable y firme. En la displasia de cadera, la articulación tiene laxitud en músculos y ligamentos. El tejido articular suave se pierde, hay deformación de la cabeza del fémur, presentando zonas planas o bordes sobresalidos. También ocurre que el acetábulo puede estar muy abierto y provocar un movimiento burdo, golpeteo en la zona articular e inclusive una luxación, es decir, que se disloca el fémur de la cadera provocando dolor agudo al perro. Aquí podemos observar los 3 tipos de displasia de cadera en imágenes radiológicas. Tenemos la displasia de cadera normal, la displasia media y la displasia severa. Durante la fase de crecimiento es cuando van apareciendo una serie de alteraciones. Estas alteraciones consisten básicamente en 2 fenómenos. Por un lado, se produce una elongación de la estructura que estabiliza la articulación, como son la cápsula articular, el ligamento de la cabeza del fémur y la musculatura periarticular, dando lugar todo ello a la aparición de inestabilidad articular. Por otro lado, se alteran las orientaciones espaciales de los huesos que forman la articulación, es decir, del acetábulo o del fémur proximal, aunque en ocasiones pueden verse afectados ambos a la vez. Estas graves alteraciones aparecen como consecuencia de que, debido tanto a la inestabilidad articular como a la incorrecta orientación espacial ósea, las superficies articulares del acetábulo y de la cabeza femoral no contactan totalmente entre ellas durante el movimiento articular, sino que lo hacen únicamente a nivel de unas pequeñas zonas de dicha superficie. Ello da lugar a que esas zonas pequeñas soporten una sobrecarga y terminen por lesionarse, apareciendo las clásicas lesiones degenerativas. Los 2 fenómenos comentados anteriormente, es decir, la inestabilidad articular y la mala orientación espacial del acetábulo o bien del fémur proximal, dan lugar a la primera fase de la enfermedad.
Si durante esta primera fase no se trata quirúrgicamente, mediante una osteotomía correctiva, la enfermedad sigue avanzando, entrando ya en una segunda fase caracterizada por la aparición de una serie de lesiones degenerativas, tales como la destrucción del cartílago articular y del hueso subcondral, el engrosamiento de la cápsula articular, la elongación y engrosamiento del ligamento de la cabeza femoral y su posterior rotura, la deformación del acetábulo y de la cabeza y cuello femoral, la formación de estofitos periarticulares y la atrofia muscular. En pocas palabras, como dije anteriormente, la displasia de cadera en perros se caracteriza por una inestabilidad de la articulación durante la etapa de cachorro, que provoca un rozamiento continuo. Ese rozamiento acaba lesionando el cartílago y a la larga deriva en artrosis. La diferenciación entre estas dos fases nombradas de la enfermedad, es decir, el antes y el después de la aparición de las lesiones degenerativas, es muy importante, ya que condicionará el tipo de tratamiento quirúrgico que habrá que realizar en cada caso. A continuación se mostrarán los 4 grados de displasia de cadera y signos que los definen. Grado 1. En él ocurren alteraciones mínimas con pequeñas subluxaciones y muy pocos cambios degenerativos. Aquí se presenta la aparición de fenómenos del tipo inflamatorio, momento en el cual aparece el dolor. Grado 2. Ocurre una marcada subluxación lateral de la cabeza femoral, cuyo 25 hasta 50% está fuera del acetábulo. Grado 3. El 50 hasta el 75% de la cabeza femoral está fuera del acetábulo. A partir de este momento ocurren cambios degenerativos importantes. Y grado 4, ocurre una luxación de la cabeza femoral que resulta de un aplanamiento acetabular y de la cabeza femoral. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el canino? Entre los más comunes tenemos el factor hereditario. Luego está el crecimiento rápido del ejemplar, una ingesta nutricional excesiva o deficiente de calcio, traumatismos leves y repetidos, ejercicio físico intenso, especialmente en edades juveniles, y alteraciones hormonales. Tratamientos quirúrgicos y médicos. Hay que tener en cuenta que debe existir una preevaluación del canino para diagnosticar el grado de displasia que presenta y, según los resultados, determinar si necesita de un tratamiento quirúrgico o médico. Entre los tratamientos quirúrgicos más comunes está la artroplastía de excisión, la triple osteotomía o la osteotomía correctiva. Y con respecto al tratamiento médico, puede realizarse mediante terapias de apoyo como antiinflamatorios, protectores de cartílago, ejercicios moderados, entre otros. Todos los ejemplares pueden sufrir de displasia de cadera, sin embargo, las razas grandes y gigantes son las más predispuestas a padecerla. Entre las razas predispuestas tenemos al pastor alemán, el labrador retrieve, el golden retrieve, el samoyero, el rottweiler, el husky siberiano y el setter inglés. ¿Qué es la displasia de codo? La displasia de codo es el desarrollo anormal del tejido óseo de articulación. Este va instruyendo una artritis, lo cual luego se propaga como osteocondrosis. Esto se produce por un crecimiento irregular de los huesos del húmero, cúbito y radio, produciendo roces, choques interosos para finalmente causar alteraciones articulares. Generalidades. La displasia de codo de por sí siempre está presente en perros grandes entre 4 y 6 meses. El origen de esta enfermedad es causada por factores ambientales, genéticos y hereditarios. Los machos tienen una mayor incidencia que las hembras, debido a que tienen un crecimiento más rápido. Sintomatología. Esta patología puede presentar síntomas como disminución del rendimiento en el ejercicio, resistencia a la realización de movimientos, cojeras tras el ejercicio, resistencia a levantarse cuando ha estado tumbado, cojeras en frío que mejora con el movimiento, el cual calienta la articulación, y un proceso más grave es la claudicación y la rigidez articular. Aquí podemos observar cómo se ve radiológicamente el codo con displasia y uno completamente sano. En el codo con displasia se puede distinguir que hay un escalón formado por el crecimiento acelerado del radio, ya que al no crecer en conjunto con el cúbito y al momento de flexión y extensión, la articulación del húmero provoca roces, el cual induce que la apófisis ancode del húmero no se osifique correctamente. Aquí podemos observar los puntos de diagnóstico radiológico de la displasia de codo, donde al momento de mirar desde una vista medial
Se puede ver claramente cómo luce la fragmentación del proceso coronoides del cúbito y cómo a medida de los roces y choques que producen las incongruencias en las articulaciones húmero-cubital y húmero-radial van formando focos de artritis, provocando así la osteocondritis en la articulación del cóndilo medial del húmero, la cual podemos observar en la imagen desde una vista craneal. A continuación se dará a conocer los 4 tipos de displasia de codo que pueden ocurrir en el canino, como la no unión del proceso anconio, que es la separación entre el centro de osificación secundaria del proceso anconio y el olecranon, que puede causar una separación total del proceso anconio y se establece una brecha entre este y el olecranon. Luego tenemos el proceso coronoide fragmentado, el cual es una fisura que se produce en el proceso coronoide medial del cúbito con una separación total o parcial. Esto lo causa una erosión del cartílago articular lateral. También tenemos la osteocondrosis disecante, la cual es un colgaje que se separa del cóndilo del húmero por el retraso de la osificación endocondral. Y finalmente tenemos la incongruencia de codo, donde el cúbito es demasiado corto en relación al radio y la distancia desde la apófisis anconia a la cabeza del radio está disminuida. Distalmente se produce un ensanchamiento del espacio articular entre la escotadura semilunar, el cóndilo humeral y la cabeza del radio proximal al proceso coronoides. La alineación entre la escotadura cubital y la cabeza del radio tiene una forma más elíptica que la forma circular del cóndilo humeral. En la imagen 6 se muestra la luxación del codo con desplazamiento lateral de la cabeza del radio con sobrecrecimiento de este. A continuación se dará a conocer los grados de displasia de codo que existen y los signos que lo definen. Como podemos ver, el grado 0 es cuando no se encuentra displasia en el codo, se ve una articulación normal, no hay incongruencias, esclerosis ni artrosis. En el grado 1 es cuando se halla artrosis incipiente, que es cuando se distingue esclerosis cubital en curvatura, escalón menor de 2 milímetros entre el radio y el cúbito y osteofitos menores de 2 milímetros. En el grado 2 se encuentra una artrosis moderada con formaciones de osteofitos entre 2 y 5 milímetros de altura. En el grado 3 es cuando ya se puede visualizar una artrosis severa en la que hay formaciones de osteofitos mayores de 5 milímetros de altura. En la displasia de codo como la no unión de la apófisis anconia, la fisura del proceso coronoide y el colgaje que separa el cóndilo del húmero. Los factores de riesgo que producen la displasia de codo ocurren por una alimentación incorrecta, exceso de peso y ejercicio, traumatismo, altos niveles de calcio y vitamina D, lo cual provoca osteocondrosis, ejercicio excesivo antes de los 2 años de edad y sobrepeso. Los tratamientos y métodos quirúrgicos que se emplean en la displasia de codo son los siguientes. La aplicación de un tratamiento médico o quirúrgico dependerá del grado de displasia. El tratamiento de conservación consiste en fármacos antiinflamatorios, condroprotectores y fisioterapias. Los tratamientos quirúrgicos son la artrotomía y artroscopía para la eliminación de fragmentos, osteotomía y artrodesis o el reemplazo total del codo, y la resolución mediante técnicas artroscópicas da buenos resultados. Las razas predispuestas a dicha enfermedad son el pastor alemán, el ladrador, el San Bernardo, el Golden Retriever, el Rottweiler y el mastín napolitano.